Derecho a Nacer, un programa que busca ayudar a todos los miembros de la familia a vivir mejor mediante el conocimiento y la formación en temas como el amor, la sexualidad, la vida, los valores y mucho más. Hola queridos amigos, ¿cómo están? Nuevamente estamos aquí, invitados por ustedes, porque son ustedes nuestros invitados de honor, escuchando estas palabras, estos conocimientos, esta información que el Señor a bien nos ha puesto en nuestra boca para que lleguemos por medio de estas ondas de radio que nos dan este permiso maravilloso y que es un medio que podemos agradecer al Señor para que podamos comunicarnos. Les agradezco mucho por estar pendientes. Les habla Marta Elena Soto, soy la directora de la Fundación Derecho a Nacer. Hoy estamos tratando de continuar un programa que hemos venido manejando ya desde unos programas atrás, hablando un poco de este tema tan bello de la castidad, hablando de cómo en esa dignidad humana que el Señor nos da como regalo y entendiendo cómo ese valor tan importante nos hace cada vez más merecedores del amor de Dios cuando entendemos que estamos hechos por Él, que Él fue el que nos dio la vida y que siendo templos de su Santo Espíritu hacemos que esa vida maravillosa que el Señor nos da la vivamos en castidad. Y es que castidad no es solamente no tener relaciones, ¿cierto? Sino que también castidad es tener cuidado con lo que miramos, con lo que escuchamos, con lo que hablamos, con la forma en que hablamos, con la forma en que nos vestimos, etcétera, etcétera, que ya lo hemos manejado en algunos de estos, lo hemos tratado en algunos de los temas anteriores. Hoy tengo un invitado muy querido, nos está acompañando Fabián Enrique Rojas Castillo, él es filósofo, es profesor de moral, es un amigo maravilloso, pero ante todo el título más bonito que Dios le dio es que es padre de familia. Hola Fabián, ¿cómo estás? Marta Elena, muchas gracias por tu invitación. Bueno, pues con Fabián estamos justamente muy unidos en la Fundación Derecho a Nacer. Él es uno de nuestros más queridos colaboradores. Y pues esta oportunidad maravillosa que el Señor nos da de tenerlo aquí, porque yo no soy la que los invito, es el Señor el que los trae. ¿Cómo no? Pues es justamente para que nos cuente un poco él como papá, como padre de familia, con una familia realmente numerosa para lo que hoy conocemos, que son estas familias tan restringidas, a veces de uno, a veces de dos hijos, a veces de ninguno. Pues él tiene una familia muy linda, muy, muy extendida, por así decirlo, sí. Con la gracia de Dios y bueno, es una familia que constituyó con el amor y basada en el amor. Y es un poco lo que nos va a contar, pero pues justamente quiero como que él en su apreciación de filósofo, de su filosofía de vida, incluso personal, y de esa cátedra que tiene sobre la moral, nos hable un poco de qué es esa castidad desde su perspectiva como filósofo. Bien, Marta Elena, muchas gracias. Te reitero la invitación. Sobre todo porque cada oportunidad que tenemos para manifestarnos como hijos de la Iglesia, como hijos de un mismo Padre, para manifestar nuestra fe en Jesucristo, pues es una gracia, es un don. Y yo te reitero mi agradecimiento. Pues sí, hablas de una familia, sí, yo pienso que el título más importante, como un don del Señor, ha sido el de ser papá. Con mi esposa tenemos 7 hijos, 4 hombres, 3 mujeres, uno en el cielo, el 8º que está en el cielo, así lo ha querido el Señor. Y además, porque esto yo sé que le puede ayudar a algunas mujeres que ya nos ha pasado, todos los hijos han nacido por cesárea, que yo sé que para muchas mujeres ha representado un conflicto, una lucha, lo hemos vivido. Mi esposa sobre todo se han acercado a ella mujeres porque tienen muchas dudas al respecto. 7 cesáreas y no es la única, no es la única. Realmente es un don del Señor.
Muy valiente mi esposa. Así es. Porque es finalmente un hijo, detrás de un hijo se va la vida. Y yo quería comenzar por ahí un poco por ese tema. Estaba recordando sobre a Juan Pablo II, nuestro gratísimo santo. Realmente somos hijos de Juan Pablo II, yo me considero así. En su teología del cuerpo, que yo sé que ustedes han estado trabajándolo aquí en la emisora, sí, en este programa, y ha sido, y él digamos que una de las frases que él impulsó muchísimo, aunque esto viene de la Humanae Vitae de Pablo VI, es la apertura a la vida. Uh-huh. Y quiero comenzar por eso, porque ¿qué es la apertura a la vida? Que es un tema que no se entiende muy bien. Y cuando hablo de esto no estoy hablando de una apreciación personal mía, uh-huh, sino que estoy hablando de lo que es el magisterio de la Iglesia. La apertura a la vida está enfocada a una cosa. Estar abierto a la vida es estar abierto a la voluntad de Dios en mi vida. ¿Y cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Es una: amar. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. En esto consiste la apertura a la vida. ¿Y cómo se entiende amar? Porque hasta ahí pues es una cosa etérea, ¿no? Uh-huh. Cada cual puede pensar lo que crea. Sin embargo, el amor se traduce en una cosa muy concreta y muy real, que se llama servicio, que se llama donación, que se llama cargar con el otro, que se llama, cada uno lo puede entender. Para mí el ejemplo de los ejemplos más claros que puede haber en ese sentido es el ejemplo de la madre. Nosotros estamos en una sociedad donde Juan Pablo II, hay una frase que me fascina, que sintetizaba con su voz profética, una sociedad, dice él, una sociedad enferma, basada en producir y disfrutar. Una sociedad de las cosas y no de las personas. Una sociedad donde a las personas se les usa como si fueran cosas. Uh-huh. Eso lo dijo Juan Pablo II. Es maravilloso. Y a esto ya da una perspectiva de la castidad. Esto ya nos pone con un telón de fondo que es muy importante, que es básico y que es fundamental. El otro no es una cosa. Y vuelvo al tema de la apertura, de la apertura a la vida. Y decía, por ejemplo, lo que es la diferencia tan grande que hay entre ese amor sensitivo, entre ese amor, ¿cómo se puede decir? Ese amor romántico, uh-huh, dulzarrón, superficial, como llaman algunos expertos, dicen un amor epidérmico, que básicamente va para satisfacer las capas más externas del ser humano, su sensualidad. Como el enamoramiento, que se queda como ahí, como en una primera fase, pero que no trasciende al verdadero amor. Que no lo trasciende, efectivamente es un amor inmaduro. Frente a eso está la apertura a la vida, y quiero poner el ejemplo para que lo entiendan de una madre. Cuando el niño se enferma, normalmente se enferman de noche, uh-huh, y tiene una fiebre, y la madre tiene que estar al lado del chico, porque la fiebre no puede crecer, las consecuencias pueden ser graves. Y te has pasado toda la noche cuidando a tu hijo que llora, estás preocupada, estás cansada, porque esto genera un cansancio, y al día siguiente tienes que continuar la vida como si nada. Y tienes que, y darle. Y esto no tiene nada, y sin parar, uh-huh, porque está de por medio la vida de tu hijo. Esto es el amor. Y esto no tiene nada de sensitivo, esto no tiene nada de dulzarrón, no, es un amor que se da, porque detrás de un hijo se van dos cosas. A nosotros nos preguntan, ¿por qué tantos hijos, no? No tienen televisor. No tenemos televisor, la famosa frase tonta además, muy tonta. Muy tonta. Muy superficial. No, los hemos tenido porque hemos querido. Nunca nos propusimos un número, los que el Señor nos ha dado. De hecho, cuando nos casamos, como todos, la Iglesia, a través del presbítero, del quien preside la Eucaristía, nos pregunta, ¿estáis dispuestos a recibir los hijos que el Señor os dé? Y nosotros decimos todos, sí.
Dicen en la costa, ya voy Toño, ¿no? Sí. Vamos a ver si eso es cierto. Bien, porque cada hijo es un don. Es un don. Entonces, estar abierto a la vida es estar dispuesto a amar, a donarse en función del otro. De tal manera que no solamente es tener hijos, la apertura a la vida está también de cara a los solteros. Ujú. ¿Cómo se da la apertura a la vida de cara a un soltero? Por la castidad. A un presbítero, a una religiosa, a un viudo, una viuda, a un chico, todos estamos llamados a estar abiertos a la vida. ¿Y qué es y cómo? ¿Cómo se da esto? Haciendo la voluntad de Dios en nuestra vida. Ese es digamos, yo quería poner eso como telón de fondo porque esto es lo que el magisterio nos pone. Ciertamente esto estaba recordando un libro que les recomiendo muchísimo, que por ahí se encuentra en alguna que otra librería, Amor y responsabilidad, de Karol Wojtyla, cuando antes de ser papa. Es exquisito, realmente es exquisito, y a todos nos da realmente una perspectiva y responsabilidad, porque ahí está el punto. Claro. Ahí está el punto. Yo no puedo amar del amor como no puedo amar de la libertad si no va unida a la responsabilidad. Es imposible. No es vinculante. El problema que tenemos es que en nuestra sociedad, recuerdo Juan Pablo II, su primera visita tal vez a Estados Unidos, en esta sociedad en la cual se ha hecho un culto a la libertad, decía esto, no podemos elevar la libertad a la categoría de Dios. La libertad no es un fin en sí mismo, la libertad es un medio para. Uh-huh. Es un medio para, no es un fin en sí mismo. Y porque cuando hemos hecho la libertad un ídolo, pues hemos rendido culto al hedonismo, hemos rendido culto a nuestros instintos, a nuestras pasiones, y las consecuencias son las que todos conocemos. Lo que se está dando en nuestra sociedad. Lo que estamos viviendo actualmente, sí. Totalmente. Entonces, digamos que pongamos esto como telón de fondo. Desde esa perspectiva, el amor se entiende como un don de Dios. El amor no es un acto que surja del hombre. Recuerdo mucho esas famosas, réplicas que hizo San Agustín, por ejemplo, patrono de la castidad, entre otras cosas, ¿no? Uh-huh. Que hizo a los pelagianos esta herejía condenada por la Iglesia, donde todo parecería fruto de la intención del hombre. Uh-huh. Y el amor viene de Dios, porque el amor es Dios. Por lo tanto, nos hemos los seres humanos como apropiado, como en este mito griego de Prometeo, nos hemos apropiado del fuego de los dioses. Los seres humanos hemos pretendido constituirnos en dioses de nuestra existencia, hemos definido nuestras reglas de conducta y nos hemos apropiado del amor, nos hemos apropiado de la sexualidad, nos hemos apropiado de todo, queriendo ser dioses, que finalmente es el pecado original. Hemos vuelto al principio, porque está ahí el pecado original. Queremos ser como dioses. ¿Qué implica querer ser como dioses? Pues nada, muy sencillo. ¿Qué nosotros le hemos dicho a Dios? Chao. Nosotros, chao. Qué pena. Ese puesto me lo desocupa. Uh-huh. Ahí me siento yo. ¿Qué consecuencia tiene esto? Dios define el bien y el mal. Dios es el autor de la vida y de la muerte. Dios es el Dios de la historia. ¿Qué implica entonces que nos hemos puesto como dioses? Muy sencillo, que yo entonces entro a definir lo bueno y lo malo. Uh-huh. Y lo bueno y lo malo pasa básicamente por mis conveniencias, por mis instintos, por mis pasiones. Y las consecuencias pues ya las tenemos. Yo creo que hemos perdido de vista que la vida como don de Dios, por lo tanto hemos perdido la sacralidad de la existencia. Y la sacralidad de la existencia en su conjunto, en lo que la antropología cristiana define al ser humano, como una integralidad, como una unidad, uh-huh, que no es compartimentada, que no es separada. La racionalidad, su fisiología,
su psiquis, su intelecto, ¿verdad? Pero también su espíritu, también su alma, también sus sentimientos, también su sexualidad. Todo es un conjunto que no se puede separar. Digamos que cuando hemos perdido de vista esto, una de las cosas que vio el Concilio Vaticano II, bellísimas, es que definió a la Iglesia, incluso dentro de esto, haciéndose una autocrítica a la Iglesia, pero también viendo de una forma profética al mundo, dice: nuestra sociedad es una sociedad desacralizada. Es una sociedad que ha perdido el sentido de lo sagrado en su existencia. Como uno de los fenómenos, hay otros fenómenos también duros, como es el de la secularización. La secularización, digamos, ha tenido su consecuencia básica, ha sido la desacralización. Es uno de los fenómenos, pero digamos esta pérdida de sentido de lo sagrado en la existencia. Y la consecuencia más nefasta es precisamente la pérdida del sentido de la sacralidad de la vida. Nos hemos hecho autores de la vida. Nosotros podemos, incluso se eleva a la categoría de ley poder asesinar a un ser humano. Es una cosa bárbara. Sí. Sí. Pues precisamente ahora que estabas hablando de ese tema de la castidad, que finalmente lo recoges en una palabra muy bonita que en una invitada que tuvimos también lo decía, y es el amor. Sin amor no podemos nada. Imposible. Y de hecho, por eso, ahora que comentabas todo esto, que la desacralización nos ha llevado incluso a que los gobiernos generen ciertas normativas que en realidad no existen o que no tienen por qué existir. ¿Cómo hablar de derechos sexuales y reproductivos? No existen. El derecho, en realidad, el Señor nos dio una sexualidad para que la vivamos desde el amor en una forma organizada. Una sexualidad que es diferente a la genitalidad que hoy sí se está viviendo mucho y que es precisamente consecuencia de ese tal vez enamoramiento que se vio que sí surgió de una relación, pero que después uno se va dando cuenta que ahí no había un amor de verdad, sino que era simplemente ese pasatiempo de esa genitalidad, y que muy bien lo decías ahora hablando de la teología del cuerpo de Juan Pablo II, cómo él habla del alma profunda de la sexualidad y cómo en esa alma profunda de la sexualidad él define lo que es la ternura, la caricia tierna, la caricia que afirma, cómo es de diferente a la caricia que excita. Y mira que es así, en un matrimonio puede darse una vida de sexualidad con una caricia tierna, con una caricia que afirme, no necesariamente llegando al contacto genital, cuando, por ejemplo, por serios motivos, como lo dice la Humanae Vitae, podrían espaciarse los hijos. Entonces, ese dominio propio que hay que activar, por así decirlo, o ejercer en esos momentos en que por decisión mutua y con oración decidimos, sí, creo que tenemos que espaciar este hijo por el motivo que sea, dentro de esos serios motivos que contempla la Humanae Vitae, pues entonces ese dominio propio, ¿cómo se va a vivir si ni siquiera se le dio al hombre cuando estaba soltero, a la mujer cuando estaban solteros, y no se les enseñó qué es eso? Finalmente se sabe, todos sabemos que una relación sexual que termine en contacto genital, pues puede traer un embarazo. Y entonces simplemente lo que se dice es, no, pero es que yo no quiero tener ese hijo. Entonces, ok, simplemente lo voy a abortar. Y entonces, ¿cuál fue la consecuencia grave de ese? De pronto utilizaron un mecanismo de anticoncepción que no fue tan seguro, porque ninguno es seguro. ¿Y qué pasó? Que entonces generó una vida que no sabemos qué misión tenía, y que si se abortó, pues se abortó todo un proyecto de Dios.
un proyecto de Dios. Sí, el tema realmente da para mucho. Es que aquí hay un problema básico, volviendo a la antropología, y la antropología de San Pablo lo define muy bien y es muy categórico, muy categórico. Dice lo siguiente San Pablo: hay dos tipos de hombre en el mundo. Hay dos formas de ser y de estar en el mundo. Básicamente dos. Y dice San Pablo, vivimos, discúlpeme, no hago la cita textual, pero la idea es la siguiente. Podemos vivir como condenados a vivir para nosotros mismos, o vivimos para Cristo. Son las dos formas de ser. ¿Qué significa vivir para Cristo? Vivir en el amor y en la responsabilidad. Podemos decirlo así, amando, donándonos. Pero el problema es que el hombre vive, y mire cómo dice San Pablo, vive una condena, que es encerrado a vivir para sí mismo. ¿Qué significa esto? Que todas las realidades en las que yo me muevo, afectivas, sociales, económicas, no sé, todas las realidades que que están alrededor nuestro, me pertenecen, son para mí. Entonces, las cosas para mí, los afectos para mí, la sexualidad para mí, todo está en función mía. Todo se orquesta o debe estar o debería, según mi concepto, de una forma narcisista, egoísta, producto precisamente del pecado original. Y reitero esto, porque el pecado original es algo que tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI, ahora el Papa Francisco, también están insistiendo muchísimo, porque ahí está la fuente. Por este rompimiento que hemos hecho con Dios, nos hemos quedado condenados a vivir para nosotros mismos. Y todas las realidades queremos apropiarnos. La sexualidad, una de ellas. Y la sexualidad básicamente se convierte en lo que tú decías ahora, un instrumento para mi goce, un instrumento para mi disfrute. Mire, hay una expresión, perdone que sean, pero es una expresión corriente que de las expresiones más tontas, a mi juicio, y más vacías y carentes que es hacer el amor. ¿Qué es hacer el amor? Entonces se dice que tener una relación sexual es hacer el amor. Y si vamos a hablar, y si vamos a ver, y si tratamos de cómo desentrañar de discernir en esta expresión, vemos que es una cosa absolutamente vacía, que es una justificación, un eufemismo realmente para decir, hombre, ¿no? Yo me complazco en lo que yo necesito complacerme, pero hacer el amor, por Dios, hacer el amor es Cristo en la cruz. Exactamente. Sí, eso es hacer el amor. Sí. Es la donación, es esperar por el otro, es cargar con el pecado, con las debilidades del otro. Eso es hacer el amor. Lo otro es muy relativo. Es lo que decíamos ahora, es genitalidad. Es tener un contacto genital en el que el amor no es el que está direccionando, sino son todos esos placeres, como tú lo decías ahora, que yo, para satisfacerme, yo, para mí mismo. Sí. Escuchaba un predicador, a un padre, un misionero que en estos momentos ha ido a Nigeria, precisamente un país tan complicado, colombiano. Un hombre muy profundo. Decía en una homilía: ¿quieres saber qué es el infierno? ¿Quieres saber qué es el infierno? Y decía esto: el infierno es esto, yo, me. Eso es el infierno. Qué bien, qué buena definición. Sí, es estar centrado en mí mismo. Ese es el problema, lo que dice la antropología paulina, que es lo que la Escritura ha revelado. La Escritura, las Sagradas Escrituras han revelado esto. El Espíritu Santo ha dicho, hay dos hombres, el que vive para sí y vive sirviéndose a sí mismo. Y esto es el infierno, porque es la soledad, porque es matar a Dios dentro del hombre. Cuando yo he matado a Dios dentro de mí, cuando yo he matado a Jesucristo dentro de mí, cuando he negado toda posibilidad del Espíritu Santo, de su acción en mi corazón, ¿con qué me quedo? Con yo, me.
tratando de dar respuestas. Y obviamente dentro de ellas está el afán del dinero, la complacencia, la molicie, la lujuria. Y aquí quiero una cosa que es muy importante. ¿Y es que acaso entonces estamos diciendo que la sexualidad es mala? ¿Quién ha dicho? Pero para nada. En absoluto. ¿Y es que no hay goce y disfrute en la sexualidad? Claro que lo hay. De hecho, es un don de Dios. La sexualidad es un don de Dios como cualquier otro don, como el de la racionalidad, como el de la inteligencia, como el de ver, como el de movernos, como el de... Bueno, tantos dones que el Señor nos da. Uno de ellos es precisamente, y en un alto grado, muy especial, es el de la sexualidad. Es más, la Familiares Consortio, que es una encíclica bellísima que se la recomiendo, es muy bella, es muy plástica, pero da en el centro exacto de lo que es la espiritualidad del matrimonio de Juan Pablo II. Realmente nos dice, el matrimonio no es otra cosa que la expresión de la Trinidad. Bueno, pues está interesantísimo lo que nos estás diciendo. Vale la pena que nos esforcemos en leer todas estas encíclicas. Vamos a hacer un pequeño corte y ya regresamos con ustedes. Bueno, Fabián, ya estando aquí de regreso y pues tomando de nuevo nuestro tema, como la presentación central que te hice como padre de familia, que nos cuentas que tienes 7 hijos, que tienes 4 mujeres, 3 hombres. No, al revés. 4 hombres, 3 mujeres. 3 mujeres. Cuéntanos en esa dimensión tan bella que tú tienes de profesor, de filósofo, en que tu vida es una filosofía totalmente centrada en el amor a Cristo. Cuéntanos a todos los que estamos escuchándote, ¿cómo ha sido cómo has llevado este conocimiento a la práctica con tu familia? No vamos a hablar de requisitos, pero sí me gustaría que les dieras aquí unas pautas a estos papitos y a estas mamitas que están escuchando, cómo llegar a esa parte práctica de educar en la castidad, en ese amor en la castidad. Bueno, Marta, debo confesarte que como padre uno se pone nervioso. Claro. Porque, claro, por ejemplo, en nuestro ejercicio de pastoral, mi esposa y mío, tenemos mucha relación también con jóvenes, con universitarios, hemos trabajado muchísimo, y hablamos de la sexualidad, pero otra cosa es cuando ya son tus hijos, ¿no? Claro. Hay una responsabilidad mayor ahí, pero igual. Veamos, la primera cosa que en esto es fundamental es arrodillarse. Pienso que saber y tener la conciencia de que nuestros hijos son un don de Dios, de que cada hijo ha sido concebido desde la eternidad. Por lo tanto, tengo una responsabilidad con ellos, de la cual se me pedirá cuentas. Hay un principio. Yo le digo a los papás, la primera cosa es que piensen esto: no existe el papá perfecto. Solamente hay uno, que yo sepa, que es Dios nuestro Padre. De resto, todos los padres nos equivocamos, tenemos taras, tenemos tantas cosas, y nos equivocamos, idealmente nos equivocamos, pero también tenemos un don, una gracia de estado. Igual que la tiene el sacerdote, nosotros como casados también la tenemos por el sacramento. ¿Qué nos ayuda? El Señor nos ayuda a discernir. Pero para que esa gracia se dé, nosotros debemos estar sujetos a la voluntad de Dios, con la intención, con el deseo, con la recta intención de que el Señor a través de nosotros haga una obra en nuestros hijos. Uh-huh. Que no depende, digamos que es que no, nosotros tenemos que ser santos, polquérrimos, no, sin esos moralismos y sin esas cosas, sino es ser fieles al Señor, que el Señor será fiel también con nosotros. La primera cosa es esa, orar, y que se dé la comunión entre los esposos. Eso es algo que lo hemos dialogado mucho, hacia dónde queremos, cómo hemos querido educar, cómo hemos educado a nuestros hijos, qué queremos frente a los retos que nos presentan. A mí me gusta un ejemplo buenísimo, que se lo escuché a un predicador, a un gran misionero español, hombre que quiero muchísimo. Él decía, como buen español, ponía el ejemplo de los toros. Decía, mira,
frente a los hijos no puedes ir como el torero frente al toro. O sea, ¿has visto alguna vez un torero que salga con el manual? Entonces ahora si tiene los cachos muy grandes, entonces me hago por este lado. No, hermano mío, se te vino el toro, mira a ver cómo te defiendes. Entonces es lo mismo, o sea, en esto no es que exista un manual, existe una cosa. La primera cosa es arrodillarnos frente al Señor. La segunda cosa que a nosotros nos ha ayudado mucho es el magisterio de la iglesia. Cuando digo queremos es porque yo no me separo de mi esposa, somos una carne. Uh-huh. Y eso es algo que hemos decidido en conjunto, con la gracia del Señor. Y es apoyarnos en la fe de la iglesia, apoyarnos en el magisterio de la iglesia, apoyarnos en el discernimiento de la iglesia. Hay una frase bellísima que se lo escuché mucho a Benedicto XVI y es la iglesia es maestra en humanidad. Todo un compromiso de la iglesia. Claro, porque es que la iglesia lleva 2000 años uh-huh. escuchando confesiones en todas partes del mundo. Es teniendo una ventana al corazón del hombre, por lo tanto la iglesia sabe lo que le conviene al hombre. Claro. Lo sabe, por eso es maestra, es experta en humanidad. Uh-huh. Y qué pena con la psicología. Algún cardenal alemán, me disculpan el nombre de estos raros con 5 consonantes seguidas, no se los puedo decir. Decía, la psicología vive de las rentas del cristianismo, vive de las rentas de la fe. Con esto quiero decir lo siguiente, y si hay algún presbítero que esté escuchando, pues maravilloso. La última palabra sobre el corazón del hombre no la tiene la psicología, no la tiene la pedagogía, no la tiene la psiquiatría, no la tiene ninguna de estas ciencias. La tiene el magisterio. Y en eso debemos aprender, porque le hemos entregado a la ciencia algo que la iglesia ya ha discernido para bien de nosotros y de nuestros hijos. Esto es fundamental. Entonces, ponernos a los pies del Señor, ponernos a los pies del magisterio de la iglesia, escucharlo. Y en ese orden de ideas transmitirle a nuestros hijos. ¿Y qué le hemos transmitido a nuestros hijos? Hay una primera cosa que es bastante complicada, que hay un misterio en la antropología, hay un misterio en el hombre que se llama el misterio de la libertad. Quisiéramos que nuestros hijos fueran así, que nuestros hijos no sufrieran, que nuestros hijos no cometieran los errores que nosotros cometimos, que no transitaran ciertos caminos que son despeñaderos, uh-huh. Limbos, oscuridades, sí, eso quisiéramos. Sin embargo, hay un misterio que se llama el de la libertad. Y frente a ese misterio, igual que Dios ha sido libre con nosotros, nos ha dejado nuestra libertad, pues nuestros hijos también tienen derecho a ella. Por lo tanto, nosotros no imponemos cargas a nuestros hijos. Hay una expresión muy clara y a nuestros hijos muchas veces se los hemos dicho, que está en la Escritura, que dice, pongo ante ti vida y muerte. Entonces, a partir de eso, ¿qué hemos hecho nosotros? En muchos momentos, experiencias que ellos han tenido, experiencias de compañeros, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, el del embarazo. Uh-huh. El embarazo de compañeras, de compañeros, embarazos de chicos adolescentes. A partir de ahí, tratamos de ver cómo todo en la vida tiene una consecuencia. Nuestros actos tienen una consecuencia. El ser humano, a diferencia del animal, en el ser humano todo acto, por pequeño que sea, se califica uh-huh. como bueno o malo. Cambiemos la categoría, pongámoslo como justo, injusto, uh-huh. como falso, verdadero, como un acto que construye o un acto que destruye. Pero no existe en el ser humano un acto que sea neutro, como sí en el animal, porque el animal responde básicamente a instintos, es mecánico. Uh-huh. El ser humano no. Por lo tanto, cada día tomamos decisiones tan simples como a qué horas me levanto. Ya estamos tomando una decisión, pero una decisión que va a tener consecuencias en la vida del hombre. Entonces, digamos que uno de los elementos básicos que hemos puesto frente a los chicos es eso, es decirles, eres libre, pero fíjate una cosa, que todo acto en el hombre, todo acto tiene una consecuencia. Y repasemos la historia. Uh-huh. No se trata de poner a los chicos frente a
lo bueno y lo malo, de una forma moralista, porque finalmente el problema es un problema interno, porque yo puedo saber que algo es bueno o es malo, pero ¿qué desea mi corazón? El problema es, ¿de qué me quiero saciar yo? Uh-huh. Y ahí viene una pregunta para los padres. ¿De qué me estoy saciando yo? Lo que me decías tú ahora, fuera de micrófonos. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué ven nuestros hijos? Hijo, estudie para que tenga un buen trabajo, gane dinero, sea un gran profesional, sea muy exitoso. En síntesis, sea exitoso. Uh-huh. En síntesis, viva como el mundo le pide que debe vivir, porque el mundo te va a decir que esa es la felicidad. Uh-huh. Y si ven eso, mira, te pongo un ejemplo muy sencillo. Ahora con esto del mundial, es impresionante. Hombre, pues yo normalmente no tomo. No quiere decir que no, de pronto me tomo una cervecita, alguna cosa así, pero no me emborracho, no tomo. Pero, ¿qué puede pensar un hijo cuando ve que su padre, como un signo de alegría, se emborracha? Exactamente. Entonces él va a asociar una cosa muy simple: alegría igual a borrachera. Uh-huh. Entonces, que ya le estamos transmitiendo, sin decirle una sola palabra, con nuestros hechos, estamos transmitiéndole algo. Bueno, ¿y qué me dices? Que no solamente viene el trago, ¿no? He escuchado, tristemente, que no falta la grosería, la vulgaridad. No, mire, bueno, no podemos repetirlo acá. Cuidado. Pero entonces, obviamente, eso es lo que acabas de mencionar. ¿Qué le estoy mostrando a mi hijo en esos momentos que además son, entre comillas, muy familiares, muy patrióticos? Entonces está unida la familia, puede ser así. Sí, bueno. Y listo, qué rico que todos veamos el partido y que celebremos. Pero, ¿y qué está aprendiendo mi hijo ahí? Exactamente. Entonces, te pongo otro ejemplo que se ha metido en nuestras casas, que es de una forma tan ordinaria. Una vez tuve una experiencia muy, muy curiosa, sin pretenderlo. Estaba visitando a mi madre en Bucaramanga y me acosté a dormir temprano, tenía algún malestar, y mi madre tenía hace años, tenía puesta una telenovela, dice cuál era, pero fue interesante porque no la vi, sino que la oí. Uh-huh. Y me quedé impactado por el lenguaje, lo que tú estás diciendo. Y el lenguaje era, maldita, me voy a vengar, te odio. Y eran y otra serie de epítetos que mejor no se dice, sí. Pero sería bueno que hicieran el ejercicio. Y decía Santa Teresa de Ávila, que habla del molino, pone al ser humano como un molino, y lo que dice, lo que tú durante el día le vas echando a ese molino unos granos, ¿no? Sí. Y los vas moliendo, y al final del día eso es lo que vas a recoger y de eso te vas a alimentar. Imagínate tú, esto de eres mi enemigo, me voy a vengar, la codicia, la venganza, el odio, la lujuria, el adulterio, la promiscuidad. Y nos alimentamos de esto. Uh-huh. ¿Qué esperamos nosotros? Si eso es lo que le hemos abierto la puerta en nuestra casa a todas estas cosas. Tiene que haber una coherencia en ese sentido, tiene que haber una coherencia en nuestra casa, ¿no? Sin entrar en mojigaterías ni cosas, pero perfectamente hemos hecho, por ejemplo, las telenovelas normalmente no las vemos, estos realities, pero hacemos una cosa, nos sentamos con nuestros hijos. Yo, por ejemplo, con esto del reggaetón, les pongo un ejemplo. Unas veces, esa música está sonando y veía que mis hijos estaban como... ¿Les gustaba? Sí, les llamaba la atención. Les llamaba la atención por lo menos. Entonces, con mis hijas, me senté y busqué un canal, creo que MTV o alguno de estos, creo que pasaba reggaetón, búscame un reggaetón. Y nos sentamos a ver el reggaetón. Uh-huh. Con ellas, un video reggaetón. Uh-huh. Había un hombre allá en una piscina, lo recuerdo, lleno de joyas, cantando su canción, y al frente había 7 chicas, muy lindas ellas, todas en bikini, uh-huh. Y el hombre era como escogiendo, como en una feria de ganado, ¿sí? Escogiendo hasta que al fin escogió una y le dijo, ven para acá, y la chica, dispuesta, cuando él dice, ven para acá, él ya salió corriendo detrás de este tipo. Uh-huh. Entonces, listo. Y comenzamos a conversar con nuestras hijas. ¿Qué ven ustedes?
¿Qué tipo de hombre es este? ¿Qué tipo de persona se expresa a través de esas imágenes? ¿Qué tipo de mujer? Claro, ¿qué tipo de mujer? Le está diciendo, sí, ya voy corriendo. ¿Qué tipo de mujer? ¿Sí? Y a partir de ahí, y ellas mismas, obviamente, son inteligentes, todos nuestros hijos son inteligentes, ellos saben, no son tontos. Ahora, ¿eso es lo que quieres para ti? ¿Eso es lo que deseas para ti? ¿Tú piensas que eso es, este hombre la ama, este hombre que...? Y a partir de ahí se construye una conversación. La verdad no se negocia. La verdad es una. Estamos en una época de relativismos, de cosas, y los hechos son tosudos, decían nuestros abuelos, ¿cierto? Los hechos son tosudos. Por lo tanto, la historia te confirma o te desmiente. Así que yo pienso que nosotros no debemos tener miedo, no debemos ser católicos vergonzantes. Y a nuestros hijos hablarle con sinceridad y con verdad, porque los hechos lo corroboran. Repito, nosotros no somos perfectos, pero hemos puesto lo que hacemos con nuestros hijos, mi esposa y yo, es ponerlos frente a la verdad de la historia, cómo se presenta la historia, cuáles son las consecuencias, pero finalmente frente a la verdad de Dios, frente a la verdad del amor de Dios al hombre. Y a partir de ahí construimos una cosa que es la sacralidad de la existencia, de la vida en general, en su conjunto, dentro de ella la sacralidad de la sexualidad. Hay una cosa que es muy importante, a mí me enseñó Juan Pablo II en su teología del cuerpo. Tú lo estabas hablando ahora y me hiciste recordar realmente que la forma como nos relacionamos mi esposa y yo es fundamental. Decía Juan Pablo II y otros autores de una profecía impresionante. Nosotros queremos hijos felices, nos decía los padres. ¿Tú quieres un hijo feliz? Muy bien, ama a tu esposa. ¿Tú quieres una hija feliz? Ama a tu esposa. ¿Cómo Cristo amó la iglesia? San Pablo lo dice claramente, y más duro no se puede. Mamás, ¿quieren un hijo feliz? Sométanse a sus maridos. Ay, no, pero es que eso es duro. No. En Cristo. No es un servilismo, no es el servilismo por el autoritarismo machista. Eso no tiene nada que ver con el magisterio, no tiene que ver con el cristianismo, con la fe, con nada. Sí. Eso es un invento humano, un invento en la cultura, en una cultura desacralizada, pero eso no tiene nada que ver con la fe, ni con el cristianismo. Jamás he escuchado yo una cosa de esas, ni lo he recibido en la iglesia. Entonces, es importante, fundamental, que nuestros hijos vean cómo nos relacionamos los padres. Claro. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no peleamos? No. Claro, tiene que haber. Es que además, si no hay una disensión, hasta psiquiátricamente eso es una patología. Es raro, es extraño. En toda relación hay una disensión, hay una discusión, hay debilidades, hay pecados, óyeme. Pero, ¿qué es el amor? ¿Cómo se da el amor? Se da el amor en la reconciliación. Que nuestros hijos puedan ver que nosotros somos débiles, somos pobres, que carecemos de tantas cosas, que tenemos taras por nuestra historia, nuestra formación, padres ausentes, una deformación de la visión del padre, tantísimas cosas. Pero si una hija está viendo que su padre pide perdón a su esposa, que se reconcilia con ella, que es tierno, fíjate lo que tú estabas diciendo, dice Juan Pablo II, es importante la caricia, pero la caricia fecunda, la caricia que afirma. Que afirma, exactamente. Esa ternura tierna entre los esposos, porque ese va a ser el modelo antropológico de relación de la mujer después, de nuestras hijas después, con un novio y después con su esposo. Ese va a ser el modelo. Que por eso una cosa que para mí es importante, como todo padre, también tuve un momento en que me equivoqué con mis hijas por autoritarismo. Sin embargo, el Señor me dio una palabra que me ayudó muchísimo, que es misericordia quiero, que no sacrificio. Yo le pedí al Señor, ayúdame, porque yo necesito. Claro. Y la palabra fue muy sencilla, misericordia quiero, no sacrificio. Lo entendí. Más que la ley, el autoritarismo, es ámala, ama a tu hija, gánatela, conquístala, conquista su corazón, pero no para ti, no para que se ponga a mi servicio, renunciando a todo proyecto
personal de cara a mi hija o a mis hijos, a nuestros hijos. No tenemos proyectos personales frente a ellos. Siempre en eso nos cuidamos y nos ayudamos, mi esposa y yo, son libres. Sí, un proyecto, que ellos ponerlos a los pies del Señor, básicamente eso. Ese es nuestro proyecto. Lo demás es absolutamente relativo que hagan. Pero gánate a tu hija. En ese sentido, sí hemos sido desde niños, los hemos tenido a nuestros chicos muy vigilantes, por ejemplo, ya en ese orden práctico de cosas, de la castidad, del pudor. Qué bien. Que ha sido una cosa esencial y fundamental. Recuerdo a muchos presbíteros, amigos, grandes sacerdotes, que se quejan con mucho dolor y lo dicen, cómo la psicología ha deformado, o ciertas corrientes filosóficas psicológicas han deformado tanto y han atacado la castidad y han atacado el pudor, que después en confesionarios se encuentran con unos casos absolutamente aberrantes, terribles de cosas, de deformaciones, porque no hay un pudor. Por ejemplo, un hecho concreto, que los niños se bañen juntos. El magisterio dice no. Hay un pudor con el cual debemos revestir y adornar a nuestros hijos como defensa de la castidad. Su cuerpo es sagrado, su cuerpo no es para que otros lo vean. Y esto siempre lo vemos, una decencia en el vestir. Vuelvo y digo, sin mojigaterías, sin cosas, ¿no? Esto ha sido un aspecto fundamental. Y eso te ha costado, me refiero, ha sido un poco difícil con tus hijas, ese pudor. La minifalda no es la opción más apropiada, hija. Bueno, no sé, estoy haciendo acá el papel de papá, pero me refiero a eso, como qué tan difícil ha sido ese acercamiento tuyo como papá para que tus hijas entiendan ese pudor, no solo desde este aspecto que nos estás comentando, desde el baño, que tiene que ser solitos, sino también desde el punto de vista de, a ver, vas a salir a la calle y ¿a quién le vas a mostrar tus piernas? ¿Necesitas mostrarlas? Ese es un poco el aspecto, pero eso, ¿cómo ha sido para ti como papá de tus hijos? No, sabes que ha sido, la verdad, porque hay una integralidad, o sea, lo que te digo, si yo, por ejemplo, me la paso viendo programas de estos realities o no sé qué otros, donde realmente hay no hay nada. Se exhibe la carne por la carne, porque finalmente es un mercado, finalmente eso genera dinero. Cuando, digamos, hay una congruencia entre lo que se piensa, entre lo que y cómo se vive, por la gracia de Dios, insisto, para nuestros hijos es fácil asimilarlo. Cuando ellos ven una respuesta en los papás idéntica, porque no somos los únicos. Muchos matrimonios realmente educan y transmiten la fe a sus hijos, pero una fe que genera vida, una fe que genera alegría, una fe que te da paz. Yo puedo caer, claro, es que caemos, pero el justo se cae, ¿cuánto dicen? ¿Cuántas veces? 50 veces, pues 50 veces se levanta por la gracia de Dios. Pero ahí, cuando tú ves que hay una alegría, cuando ves que hay un contento en la vida, cuando hay bendición en la vida, y no como una imposición, no como algo absolutamente natural, hay una frescura, pues eso se refleja en las cosas. A mí me llamó la atención, por ejemplo, una cosa sin pensarla. Nuestras hijas, y estuvieron varios de nuestros hijos ahora en Río de Janeiro el año pasado, el encuentro con su santidad, el Papa Francisco. Y ellas fueron como voluntarias, estuvieron más o menos un mes, poco más, fueron acogidas y me llamó la atención, sin nosotros decirle nada, nos mandaban fotos muy lindas, ellas en las playas de Copacabana y todo esto, y ellas con su vestido de baño. Sin embargo, se ponían, era una bermuda, una cosa así, ¿no? Yo jamás, ni se me ocurrió decirles, cuidado como van a salir ustedes a la playa. Claro. Cuando no regresaron, no había necesidad, no, es que ni siquiera lo había pensado. Cuando ellas nos dicen, ay, imagínate, nos pedían que nos quitáramos ¿cómo es que nos quedáramos en bikini? Y como que en una tanga, ¿no? Decía, no, ¿cómo se te ocurre? No. Y
Y le decía, ¿y pasaste mal o disfrutaste? No, pasamos riquísimo. No tuve que exhibirme, y pasamos. Y yo ni siquiera se lo planteé. Es que ni siquiera, porque se va dando como un hecho natural. La defensa de su cuerpo, siempre les decimos una cosa. Cuando tengan que tomar decisiones, si van a tener que tomar decisiones, nosotros no vamos a estar. Ustedes estarán solas. Miren a ver, si obedecen al Señor, pongo ante ustedes vida y muerte. Escojan, chicas. Claro. Pues miren, de verdad que me encanta haber tenido la presencia de Fabián como papá, como filósofo, como profesor, en ese conjunto de cosas maravillosas que el Señor ha hecho en él. Pero de verdad que como papá tenemos ese compromiso tan importante. No se trata de mojigatería, tú bien lo decías, pero sí se trata de generar unas reglas, por así decirlo, unas normas en cada casa. Hoy por hoy todos los niños están viendo es la novela, están viendo el reality, están viendo todo lo que, como decía ahora, como lo mencionabas de Santa Teresa, un molino que está alimentado. Yo digo somos un computador que le estamos dando toda la información y ese computador se queda con esa información. ¿Y no hablamos de internet? Exacto, y no hablemos de internet. Entonces todo eso que nos está llegando lo estamos dejando allí y no le estamos dando el carácter que realmente, eso que tú decías, todo acto trae su consecuencia. Entonces, desde ese punto de vista me parece muy importante la educación a nuestros hijos. Esa coherencia de vida que podemos dar los papás y no esperarnos a que sea el Estado o el colegio, porque claro, el colegio tiene una responsabilidad, pero si no está en nosotros, la más importante, no lo vamos a sacar adelante. No. Y nos toca estar al lado de ellos. Como digo, detrás de un hijo se va el dinero y más grande aún la vida. El problema es que no estamos dispuestos a dar ni dinero y mucho menos nuestra vida por un hijo. Fabián, muchas gracias por haber estado con nosotros. Te dejo abierta esta invitación porque no es solamente por el día de hoy. Me encantará que nos acompañes. Creo que tienes muchos otros temas y muchos valiosos conocimientos que el Señor te ha dado para que los compartamos a través de estas ondas sonoras. Y de verdad, gracias por ser uno de nuestros colaboradores importantes en la Fundación Derecho a Nacer. Para ustedes, amigos, gracias por estar atentos en este espacio. Muchas gracias Fabián. A ti, Marta. Y esperamos escucharnos próximamente. Muchas gracias.